Hola, muy buenas a todos. Voy a seguir haciendo la grabación de lo que es mi apuesta, de explicar lo que es el Kybalión y anudado a los recorridos que voy haciendo. Y bueno, voy a seguir, nos quedamos en el principio de analogía, o perdón, de correspondencia o analogía que era que nos venía a decir que cómo es arriba es abajo y cómo abajo es arriba. Eh, entonces, bueno, más o menos el principio quedó explicado, pero lo voy a retomar para compartirlo un poquito más, ¿no? Entonces, los planos de... Esto tiene que ver que realmente hay unos planos de correspondencia, ¿no? O sea, en el Kybalión se nos dice que hay diferentes planos de realidad, que es un plano físico, un plano mental y un plano espiritual. Y bueno, todos estos planos están relacionados. Digamos que lo que sería el más sutil de todos sería el plano espiritual, y luego sería el plano mental y luego sería el plano físico. Digamos que la diferencia que habría entre un plano y otro sería el nivel de vibración correspondiente a ese plano. Entonces, digamos que si lo físico, lo que es a nivel físico, empieza a vibrar a un nivel mucho más alto, llegará a vibrar a un nivel mental y luego lo mental, si llega a vibrar a un nivel mucho más alto, llevará a que es el plano espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque lo que... a ver, lo que realmente se mueve con esto es que... a ver. Sí, lo que realmente se mueve con esto es que, claro, de un plano físico hay un plano mental y un plano espiritual. Entonces, contra más sutil sea la vibración de la persona o de la cosa que queramos hacer, más sutil será el alcance del mismo. Y también viceversa, ¿no? O sea, que digamos que es lo más sutil lo que va poco a poco penetrando en cada plano, digamos. O sea que, como decían los antiguos filósofos naturales o alquimistas, decían, todo se disuelve y se coagula. O sea, el universo o la vida tiene un movimiento que es básico en todo, que se disolve y coagula, la coagulación y la disolución. O sea que todo tiene tendencia, todo lo que está en estado espiritual tiene tendencia a coagularse y lo que tiene tendencia a estar disuelto, a coagularse, como he dicho, y lo que está coagulado tiene tendencia a disolverse por su propia naturaleza. Entonces tenemos estos tres planos y digamos que claro, nosotros en teoría cuando... Esto es un poco off topic, pero bueno, cuando el ser humano encarna, vendría de lo más sutil, de lo más espiritual, del universo, de todas las posibilidades, del todo, y iría bajando plano a plano, hasta llegarse a materializar en el plano físico. Vale, entonces habría recorrido esos tres diferentes planos, cada cual con una vibración diferente. Esto para anudarlo a los antiguos alquimistas o los filósofos naturales, decían que lo que es el ser, ese ser que se encarna, viene del mar de Nun, que sería, si lo extrapoláramos a la física cuántica, sería el mar de todas las posibilidades, allí donde eh, nadan, digamos que lo explican así, ¿no? Que lo recuerdo así, ¿no? Donde en el mar de todas las posibilidades, donde nadan los peces en ese mar, en forma cada uno de una posibilidad, ¿no? Y si no recuerdo sería la diosa Isis que pescaría uno de esos peces dando la posibilidad
de existencia a S en concreto para existir. Y entonces a partir de ahí S se iría densificando plano a plano, ¿no? Hemos hablado de los tres planos que sitúan aquí en Equivalión, que es el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, pero los antiguos alquimistas en esto ponían siete planos, no, siete esferas más correctamente, ¿no? Que estas siete esferas estaban regidas por los siete planetas ptolomeicos, que por este orden sería, digamos, la esfera, lo más elevado de todas sería el mar de Nun, luego vendría Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Mercurio, no, Venus, Mercurio y la Luna. Entonces, digamos que el ser humano en su momento de nacimiento o coagulación, que es lo que va a pasar, o sea, que lo más espiritual se va a coagular en materia en un ser, pues pasaría por esas siete esferas hasta que llegaría a este plano que es la Tierra, ¿vale? Entonces voy a retomar un poco más pues de este principio de correspondencia y voy a seguir cogiendo con el libro en la mano para encauzar otra vez o retomar otra vez el tema. Vale. Bueno, esto nos también en relación a esto hay un dibujo o un gráfico que, que me gusta mucho, aunque bueno, me gustan los grabados, que es de Ramon Llull, ¿no? O sea, que pone en escalones, ¿no? Los diferentes seres que se encuentran en los diferentes planos de existencia o de vibración de su época, o así como él lo enfocaba en su época, que bueno, yo a los alquimistas, a los filósofos naturales, son los que considero los primeros físicos cuánticos y los primeros ecologistas, ¿no? Porque ya tenía mucha conciencia de lo que es la vida, lo que es la naturaleza en sí. Entonces, voy a intentar postear esta imagen en este vídeo para que se vea bien. Y bueno, anteriormente hemos hablado un poco de lo que es el principio de vibración, al nombrar los diferentes planos y los estadios de vibración, que es lo que diferenciaría un plano de otro o un estado de la materia de otro también, la vibración. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Tercer principio, principio de vibración, equivalión. Nada está inmóvil, todo vibra, todo se mueve. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. ¿Vale? Bueno, esto fue anunciado en el cripto hace muchísimo tiempo ya, pero haciéndolo un poco más sencillo sería que, o con mis palabras, sería decir que todo tiene una vibración per se, y lo que hace esa vibración es que esas cosas permanezca en ese estado de la materia, o sea, que permanezca en estado físico o que permanezca en estado líquido o que permanezca en estado sólido, bueno, físico, sólido es lo mismo, líquido, físico, o sólido, líquido, gaseoso, y luego, que también sería el vapor, luego habría un estado superior que sería el plasmático, el plasma, ¿no? Que sería el estado más sutil o más penetrante de que se puede encontrar la materia, ¿no? O uno de los estados más sutiles. Claro, digamos que la vibración también tiene que ver con los diferentes planos a los que pertenece. O sea, digamos que, o sea, contra más alta la vibración de una cosa, también más sutil es su efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si, digamos, el plasma que desde 2012
según todas bueno, no son exactamente religiones o corrientes de pensamiento, por ejemplo, los mayas, sobre todo los mayas y los incas, podría decir que los incas por la vía del Pachacute y los mayas por la alineación a la que hacen mención con el sol central, es que nos está llegando este plasma e está inundando, digamos, lo que es nuestra esfera, o sea, la Tierra, o sea, nuestro universo, ¿no? Entonces, desde el centro de la galaxia, esa información en nivel sutil está inundando nuestra realidad. Entonces, la vibración, tanto a nivel de conciencia como a nivel de actividad del ser humano y raciocinio y o sea, lo que sería la pulsación de la vida está aumentando y hace que las cosas se aceleren. Digamos que el ser humano a lo que tiene acceso para crear es la plasma, ¿no? O sea, crea o sea, llega, si él está bien alineado, eh, física, mental y emocionalmente o espiritualmente, y su pensamiento, su sentimiento, su acción, su palabra y su hacer, eh, él tiene la capacidad de crear a través de esta energía que ahora nos inunda, ¿no? Entonces, volviendo al principio de vibración, que era el que introducíamos, eh, contra más, o sea, contra más seas capaz de emanar o vibrar con esa vibración que tú quieres crear a todos los niveles que tú puedes, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, emocional, con tus palabras, con tus acciones, supuestamente vas a tener más sencillo materializar aquello que quieres por la cantidad de energía y de plasma que hay ahora aquí. Entonces, aparte de esto, que es la facilidad de mentalizar, quería introducir otra cosa que es el tema de vibración, que es que también, según las diferentes vibraciones que hay, o sea, digamos que el ser humano vibra, ¿no? Entonces, vibra como las células vibran, los órganos vibran, todo vibra, ¿no? Todo, nada está quieto, nada está inmóvil, todo vibra, todo se mueve. Entonces, con este principio podemos enlazarlo a qué es lo que estamos atrayendo en nuestra vida, ¿no? O sea, gracias a este principio, a este nivel de vibración o emanación, podemos darnos cuenta o podemos reflexionar sobre qué es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. O sea, qué es lo que yo estoy vibrando, que estoy atrayendo lo que estoy atrayendo, ¿no? Y anudándolo un poco más a temas de reflexión interior, podría ser psicoanálisis, la técnica del espejo, cosas así. O sea, sería, ¿qué estoy yo emanando o vibrando en mi vida que atraigo ciertas circunstancias o ciertas historias o ciertas personas o ciertos trabajos o ciertas experiencias a mi vida? Entonces, claro, al empezar esta introspección de decir, vale, ¿desde dónde estoy vibrando o emanando esto? Entonces aquí ponerse en un punto de humildad y de tranquilidad para ser capaz de ver aquella cosa que normalmente no nos gusta y por represión o por falta de conocimiento o por ignorancia, pues tenemos tendencia a poner la sombra, ¿no? Porque la sombra, cuando decimos sombra me refiero a toda aquella parte del ser humano que no le gusta, que la reprime y la esconde. Bueno, y aquí lo quería enlazar un poco con esto, el principio de vibración, para hacerlo algo que uno, si hace esa introspección, es decir, vale, cómo estoy vibrando, cómo estoy emanando, qué estoy atrayendo a mi vida y desde dónde lo estoy emanando, se empieza a hacer estas cuestiones, estas preguntas, pues le puede aportar algo si decide andar ese camino, ¿no? Claro, es un camino de cada quien. Después voy a ir por el próximo principio, que me parece que es el de
no sé si es de polaridad o es de ritmo ahora. El de ritmo ya lo vimos un poco por encima y es de polaridad también. Pero bueno, lo voy a repetir muy poco por encima, ¿no? Voy a leer el enunciado. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se tocan. La temperatura, ¿no? Los extremos se tocan. Las temperaturas sería, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿vale? Tendríamos frío y calor. Entonces, para ponerlo un poco así en cuestión, sería decir, vale, todo es temperatura. ¿Dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? Pero voy a terminar con el enunciado que dice que también dice que todas las verdades son semiverdades, que todas las paradojas pueden reconciliarse, ¿no? Entonces, siguiendo con la temperatura, según una persona, ¿no? Por ejemplo, en una casa puede haber tres personas y a lo mejor de las tres se duchan, ¿no? Se duchan y ponen el grifo, es una cosa muy sencilla, pero para uno el agua estará caliente que quemará y para el otro estará bien y para otro a lo mejor le gustará más caliente y el otro menos fría, ¿no? Entonces dirían, vale, ¿y quién tiene razón? O sea, todos se están ahí duchando, el agua es la misma, el termo que calienta el agua es la misma, lo que va a variar será que el grado de calor o de frío, o de agua fría o de agua caliente, queden a la ducha cuando se duchen y que a uno le hará sentir eso o sentir más frío o más calor, o el agua más caliente o menos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene razón? O sea, ¿quién dice que es verdad que esta agua así es fría o que esta agua así es caliente, ¿no? Habrá unos puntos donde todos todas nos podremos poner de acuerdo, ¿no? Pero siempre habrá esos matices que diferenciarán en lo que es para uno una cosa y lo que es para otro otra cosa, ¿no? Que la diferencia será muy sutil. Entonces, vamos a seguir con este principio. Voy a leer algo más del libro, a ver si sacamos alguna cosita, alguna cosa más, ¿no? Vale, el ejemplo del frío y calor viene dado en el libro. Luego también estaría, el mismo principio se manifiesta en la luz y en la oscuridad, las que resumen, lo estoy leyendo textualmente, no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los polos del fenómeno, ¿no? Vale, entre el frío y el calor, lo que sería la luz y la oscuridad. Claro, también dice que podemos tomar el ejemplo del amor y el odio, ¿no? O sea, dos estados mentales completamente distintos aparentemente y notaremos que hay muchos grados entre ambos, ¿no? Claro, tantos que las palabras que usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman en una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto, ¿no? Claro, el tema también es introducir la lectura de que cada quien haga su recorrido en Equivalión, del cual voy a postear el link porque está disponible en internet en muchísimas páginas. Es muy fácil de encontrar poniendo Equivalión PDF o Equivalión Doc. Seguro que sale incluso en EPUB o algo así si tienen un dispositivo digital desde el cual lo quieran leer. Voy a seguir con el próximo principio, pero bueno, aquí otra cosa más que también dejaba de tintero, que es que el bien y el mal son una misma... El bien y el mal no son sino polos, lo dice el libro, de una misma y sola cosa. El hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicándolo inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte, ¿no? Atándolo un poco lo que es la enseñanza, el recorrido hermético, también podríamos aprender con esto a polarizar un poco nuestra vida, ¿no? O sea, decir, vale, me ha pasado esta putada, ¿no? O me ha pasado esta cuestión, o me ha pasado esta otra, ¿no? Y esto lo estoy viviendo mal.
sin caer en un positivismo exagerado o en un no querer ver según qué cosas, podríamos decir, vale, me ha pasado esto y no me gusta y me siento mal, ¿vale? O sea, hay algo en nosotros que se quiere quedar en ese estado y se regocija en eso. Pero aparte de que haya este estado, podemos decir también, vale, ¿qué es lo que puedo aprender de aquí? O sea, qué enseñanza o qué cosa puedo aprender de esto que me va a ayudar a seguir para adelante y me va a ayudar a comprenderme más a mí mismo. O sea, decir, vale, me ha pasado una cosa que no es buena, que no está calificada de buena, pero bueno, ¿qué puedo aprender yo de esto? O sea, ¿cómo puedo nutrirme de esta cosa para seguir avanzando en mi vida y crear otras cuestiones y tener presente también otras cuestiones cuando encare otra situación, otra experiencia? Claro, vas a tener más herramientas, ¿no? Si uno va haciendo estas lecturas de las situaciones y se va dirigiendo a lo que él quiere en su vida, en su realidad. Luego el próximo principio, me parece que es el principio de ritmo, que lo mencioné brevemente relacionándolo con el tema de los ciclos. Claro, que todo es cíclico, que todo lo que va viene, que todo oscila como un péndulo, ¿no? Eso ya lo comenté un poco. Luego el de causa y efecto también lo comenté en el primer vídeo, por cada quien que lo quiera ver. Y luego tendríamos lo que es el principio de generación. O sea, el principio de generación también lo comenté, pero bueno, en cierta manera, o para resumirlo, yo me di cuenta que lo enlacé un poco al principio de polaridad, ¿no? Que es diferente, ¿no? La polaridad serían los dos extremos de una misma cosa o de una misma cosa común, ¿no? Por ejemplo, frío y calor, al hablar de temperatura, um, por ejemplo, un acto, pues podría estar entre el bien y el mal, pero en el fondo quedaría el acto, ¿no? Eh, Estaría la luz y oscuridad, si hablamos de un día, por ejemplo, y así, ¿no? Siguiendo así, ¿no? Pero el principio de generación lo que dice es lo siguiente: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el todo o que el todo tiene tendencia a crear generación en las cosas que se crean, ¿no? O sea, lo voy a leer porque queda bastante más claro, ¿no? Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en la acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio, ¿vale? Entonces, lo que yo extraigo es que, claro, cuando tú quieras materializar cualquier cosa en este mundo o en este universo, va a tener ya de por sí una generación dada. O sea, tendrá implícito un aspecto masculino o un aspecto femenino, ¿no? Me debo decir que es un poco difícil crear algo que tenga un aspecto totalmente neutro, ¿no? Aunque se podría considerar y profundizar un poco más, ¿no? Luego también dice de este principio que dice, la comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en sentido de generar y regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo dos elementos de este principio. Si deseas conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debes estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías y enseñanzas prácticas, que anuncian con llamativos títulos los que no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la ruina del alma, la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alzado su verbo
de protesta contra estas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis ir a buscarlas a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ellas. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todas son ruines, ¿no? Y bueno, nos deja esto. Pues voy a cortar aquí porque ya voy entendiendo que el vídeo ya empieza a ser un poco largo. Hoy hemos visto un poco más los principios de Kybalión. Me parece que sí, ya los hemos nombrado todos los principales. Luego a todos os invito a recorrer el libro, a leerlo si tenéis curiosidad. También deciros que si buscáis un poco por internet hay vídeos sobre esto, hay audiolibros, hay gente que ha hecho documentales con capítulos de cada principio y bueno, contento de poder presentar estos principios aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo, que lo disfrutéis y que si queréis lo apliquéis en vuestra vida. Muchas gracias. Es la Tierra, ¿vale? Entonces voy a retomar un poco más pues de este principio de correspondencia y voy a seguir cogiendo con el libro en la mano, para encauzar otra vez o retomar otra vez el tema. Vale. Bueno, esto nos también relaciona a esto. Hay un dibujo o un gráfico que, que me gusta mucho, aunque bueno, me gustan los grabados, que es de Ramon Llull, ¿no? O sea, que pone en escalones, ¿no? Los diferentes seres que se encuentran en los diferentes planos de existencia o de vibración de su época, o así como él lo enfocaba en su época, que bueno, yo a los alquimistas, a los filósofos naturales, son los que considero los primeros físicos cuánticos y los primeros ecologistas, ¿no? Porque ya tenía mucha conciencia de lo que es la vida, lo que es la naturaleza en sí. Entonces, voy a intentar postear esta imagen en este vídeo para que se vea bien. Y bueno, anteriormente hemos hablado un poco de lo que es el principio de vibración, al nombrar los diferentes planos y los estadios de vibración, que es lo que diferenciaría un plano de otro o un estado de la materia de otro también, la vibración. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Tercer principio, principio de vibración, equivalión. Nada está inmóvil, todo vibra, todo se mueve. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. ¿Vale? Bueno, esto fue anunciado en el cripto hace muchísimo tiempo ya, pero haciéndolo un poco más sencillo sería o con mis palabras, sería decir que todo tiene una vibración per se y lo que hace esa vibración es que esas cosas permanezca en ese estado de la materia, o sea, que permanezca en estado físico o que permanezca en estado líquido o que permanezca en estado sólido, bueno, físico, sólido, es lo mismo, líquido, físico, o sólido, líquido, gaseoso, y luego, que también sería ser vapor, luego habría un estado superior que sería el plasmático, el plasma, ¿no? Que sería eh, el estado más sutil o más penetrante de que se puede encontrar la materia, ¿no? O uno de los estados más sutiles. Claro, digamos que la vibración. Hola, muy buenas a todos.
voy a seguir haciendo la grabación de lo que se me ha puesto, de explicar lo que es el Kybalión y anudado a los recorridos que voy haciendo. Y bueno, voy a seguir, nos quedamos en el principio de analogía, o perdón, de correspondencia o analogía, que era que nos venía a decir que cómo es arriba es abajo y cómo abajo es arriba. Eh, entonces, bueno, más o menos el principio quedó explicado, pero lo voy a retomar para compartirlo un poquito más, ¿no? Entonces, los planos de... Esto tiene que ver que realmente hay unos planos de correspondencia, ¿no? O sea, en el Kybalión se nos dice que hay diferentes planos de realidad, que es un plano físico, un plano mental y un plano espiritual. Y bueno, todos estos planos están relacionados. Digamos que lo que sería el más sutil de todos sería el plano espiritual, y luego sería el plano mental y luego sería el plano físico. Digamos que la diferencia que habría entre un plano y otro sería el nivel de vibración correspondiente a ese plano. Entonces, digamos que si lo físico, lo que es a nivel físico, empieza a vibrar a un nivel mucho más alto, llegará a vibrar a un nivel mental y luego mental, si llega a vibrar a un nivel mucho más alto, llevará a que es el plano espiritual. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que... a ver, lo que realmente se mueve con esto es que... a ver. Sí, lo que realmente se mueve con esto es que, claro, de un plano físico hay un plano mental y un plano espiritual. Entonces, contra más sutil sea la vibración de la persona o de la cosa que queramos hacer, más sutil será el alcance del mismo. Y también viceversa, ¿no? O sea, que digamos que es lo más sutil lo que va poco a poco penetrando en cada plano, digamos. O sea que, como decían los antiguos filósofos naturales o alquimistas, decían, todo se disuelve y se coagula. O sea, el universo o la vida tiene un movimiento que sobre qué es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. O sea, qué es lo que yo estoy vibrando, que estoy atrayendo lo que estoy atrayendo, ¿no? Y anudándolo un poco más a temas de reflexión interior, que podría ser psicoanálisis, la técnica del espejo, cosas así. O sea, sería, ¿qué estoy yo emanando o vibrando en mi vida que atraigo ciertas circunstancias o ciertas historias o ciertas personas o ciertos trabajos o ciertas experiencias a mi vida? Entonces, claro, al empezar esta introspección de decir, vale, ¿desde dónde estoy vibrando o emanando esto? Entonces aquí hay ponerse en un punto de humildad y de tranquilidad para ser capaz de ver aquella cosa que normalmente no nos gusta y por represión o por falta de conocimiento o por ignorancia, pues tenemos tendencia a poner la sombra, ¿no? Porque no la sombra, cuando decimos sombra me refiero a toda aquella parte del ser humano que no le gusta, que la reprime y la esconde. Bueno, y aquí lo quería enlazar un poco con esto, el principio de vibración, para hacerlo algo que uno, si hace esa introspección, es decir, vale, cómo estoy vibrando, cómo estoy emanando, qué estoy atrayendo a mi vida y desde dónde lo estoy emanando, se empieza a hacer estas cuestiones, estas preguntas, pues le puede aportar algo si decide andar ese camino, ¿no? Claro, es un camino de cada quien. Después voy a ir por el próximo principio, que me parece que es el de
no sé si es de polaridad o el de ritmo ahora. El de ritmo ya lo vimos un poco por encima y es de polaridad también. Pero bueno, lo voy a repetir muy poco por encima, ¿no? Voy a leer el enunciado. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se tocan. La temperatura, ¿no? Los extremos se tocan. Las temperaturas sería, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿vale? Tendríamos frío y calor. Entonces, para ponerlo un poco así en cuestión, sería decir, vale, todo es temperatura. ¿Dónde empieza el frío y dónde empieza el calor? Pero voy a terminar con el enunciado que dice que también dice que todas las verdades son semiverdades, que todas las paradojas pueden reconciliarse, ¿no? Entonces, siguiendo con la temperatura, según una persona, ¿no? Por ejemplo, en una casa puede haber tres personas y a lo mejor de las tres se duchan, ¿no? Se duchan y ponen el grifo, es una cosa muy sencilla. También tiene que ver con los diferentes planos a los que pertenece. O sea, digamos que, o sea, contra más alta la vibración de una cosa, también más sutil es su efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si, digamos, el plasma, que desde 2012, según todas bueno, no son exactamente religiones o corrientes de pensamiento, por ejemplo, los mayas, sobre todo los mayas y los incas, podría decir que los incas por la vía del Pachacute y los mayas por la alineación a la que hacen mención con el sol central, es que nos está llegando este plasma e está inundando, digamos, lo que es nuestra esfera, o sea, la Tierra, o sea, nuestro universo, ¿no? Entonces, desde el centro de la galaxia, esa información en nivel sutil está inundando nuestra realidad. Entonces, la vibración, tanto a nivel de conciencia como a nivel de actividad del ser humano y raciocinio y o sea, lo que sería la pulsación de la vida está aumentando y hace que las cosas se aceleren. Digamos que el ser humano a lo que tiene acceso para crear es la plasma, ¿no? O sea, crea o sea, llega, si él está bien alineado, eh, física, mental y emocionalmente o espiritualmente, y su pensamiento, su sentimiento, su acción, su palabra y su hacer, eh, él tiene la capacidad de crear a través de esta energía que ahora nos inunda, ¿no? Entonces, volviendo al principio de vibración, que era el que introducíamos, eh, contra más, o sea, contra más seas capaz de emanar o vibrar con esa vibración que tú quieres crear a todos los niveles que tú puedes, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, emocional, con tus palabras, con tus acciones, supuestamente vas a tener más sencillo materializar aquello que quieres por la cantidad de energía y de plasma que hay ahora aquí. Entonces, aparte de esto, que es la facilidad de mentalizar, quería introducir otra cosa que es el tema de vibración, que es que también, según las diferentes vibraciones que hay, o sea, digamos que el ser humano vibra, ¿no? Entonces, vibra como las células vibran, los órganos vibran, todo vibra, ¿no? Todo, nada está quieto, nada está inmóvil, todo vibra, todo se mueve. Entonces, con este principio podemos enlazarlo a qué es lo que estamos atrayendo en nuestra vida, ¿no? O sea, gracias a este principio, a este nivel de vibración o emanación, podemos darnos cuenta o podemos reflexionar que es básico en todo, que se disolve y el coagula, la coagulación y la disolución. O sea, que todo tiene tendencia, todo lo que está en estado espiritual tiene tendencia a coagularse y lo que tiene tendencia a estar disuelto, a coagularse, como he dicho, y lo que está coagulado tiene tendencia a disolverse por su propia naturaleza. Entonces tenemos
estos tres planos y digamos que claro, nosotros en teoría cuando esto es un poco off topic, pero bueno, cuando el ser humano encarna, vendría, digamos, que vendría de lo más sutil, de lo más espiritual, del universo, de todas las posibilidades, del todo, y iría bajando plano a plano, hasta llegarse a materializar en el plano físico. Vale, entonces habría recorrido esos tres diferentes planos, cada cual con una vibración diferente. Esto para anudarlo a los antiguos alquimistas o los filósofos naturales decían que lo que es el ser, ese ser que se encarna viene del mar de Nun, que sería, si lo extrapoláramos a la física cuántica, sería el mar de todas las posibilidades, allí donde eh, nadan, digamos, que lo explican así, ¿no? Que lo recuerdo así, ¿no? Donde en el mar de todas las posibilidades, donde nadan los peces, en ese mar, en forma cada uno de una posibilidad, ¿no? Y si no recuerdo, sería la diosa Isis que pescaría uno de esos peces dando la posibilidad de existencia a ese en concreto para existir. Y entonces a partir de ahí ese se iría densificando plano a plano, ¿no? Hemos hablado de los tres planos que sitúan aquí en Equivalión, que es el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, pero los antiguos alquimistas en esto ponían siete planos, no, siete esferas más correctamente, ¿no? Que estas siete esferas estaban regidas por los siete planetas ptolomeicos, que por este orden sería, digamos, la esfera, lo más elevado de todas sería el mar de Nun, luego vendría Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Mercurio, no, Venus, Mercurio y la Luna. Entonces, digamos que el ser humano en su momento de nacimiento o coagulación, que es lo que va a pasar, o sea, que lo más espiritual se va a coagular en materia en un ser, pues pasaría por esas siete esferas hasta que llegaría a este plano que es